vuelta aquí en tu programa Joven, este es el tiempo de salvación. Bueno, yo quiero recordarles mi nombre es Andrés y para mí es un placer, es una bendición contar nuevamente con la presencia de cada uno de ustedes que nos están escuchando en las aplicaciones de Radio Vida Kentucky, y también es una bendición poder enlazarnos con otras dos radios más allá en Guatemala, ahí por la Voz Evangélica. Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando en la radio Voz Evangélica, y también nos están escuchando en Estéreo Revelación, la voz de Jehová. Para nosotros, de verdad, es una bendición poder llegar una vez más allí en tu hogar. No cabe duda que en este momento estás escuchando este programa y al mismo tiempo estás haciendo algo allí en casa, o quizás estás manejando y de verdad siempre estás al pendiente de este programa. Y de verdad es una gran bendición poder llegar a tu hogar, o quizás estás escuchando este programa a través de tu dispositivo móvil. Puede ser, ahí estás caminando y de verdad siempre estás al pendiente de este programa, y de verdad para nosotros es una gran bendición para llegar a tu hogar y decirte que Dios te ama y que hay un propósito de Dios en tu vida y todo lo que tienes que hacer. Yo no sé, quizás eres un joven ¿verdad? Que aceptaste a Jesús hace mucho tiempo, y en un momento determinado dijiste: yo ya no quiero seguir, yo tiro la toalla porque esto ya no vale la pena. Déjame decirte que hoy llegó el tiempo de salvación. Este es el día de salvación. Este es el momento, joven. Este es el tiempo de salvación. Este es el momento que tú puedes tomar la decisión de seguir una vez más a Jesús. El problema grave en nosotros es cuando nosotros nos alejamos de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, automáticamente nosotros somos enemigos de Dios, ¿sabes? Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces nos convertimos como una barca, por ejemplo, que está en el océano, y esta barca, ¿verdad? Va sin un mapa y va sin una brújula. Entonces esta barca está allí en el océano, está allí en el mar, pero sabes, no tiene su destino. Entonces así somos nosotros cuando nos alejamos de Dios, cuando nosotros no tenemos a Jesús también, cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos como esa barca sin destino. Pero la buena noticia es cuando nosotros tenemos a Dios. Bueno, tú sabes que vamos a pasar en momentos muy difíciles porque somos seres humanos, no somos de palo, no somos de hierro. Entonces vamos a enfrentar tantas cosas, vamos a enfrentar situaciones, y vamos a llegar en un momento donde vamos a decir: es que no puedo salir en esto. Pero ¿sabes qué? Jesús dice: todos los que están cansados y cargados, ven a mí, que yo los haré descansar, dice la palabra del Señor. Bueno, esa es una promesa, ¿verdad? Cuando nosotros estamos así enfrentando una situación muy difícil, todo lo que debemos de hacer es estar en la presencia de Dios. Y de verdad, cuando nosotros salimos de la presencia de Dios, ya nos sentimos así con ganas de seguir echándole ganas con la vida. Así de que, joven, este es el tiempo de salvación. Quizás estás ahí, ¿verdad? Y dices: ¿de qué se trata el programa? Pues déjame decirte que este es un programa juvenil donde nosotros predicamos la palabra de Dios, pero siempre hemos dicho que no somos religiosos, sino que somos seguidores de Jesús. Bueno, en este momento, ¿verdad? Yo agradezco primeramente a nuestro Padre Celestial que me dio la oportunidad de estar acá, y también, por supuesto, a los jóvenes, a los del equipo del Ministerio Joven. Este es el tiempo de salvación. Me dieron esta oportunidad y para mí es un placer estar aquí con ustedes también, pero también con la compañía de todos ustedes que están ahí escuchando en casa. Quizás estás aquí en la ciudad de Louisville, Kentucky, o quizás estás allá en Centroamérica, México. Todo eso para mí es una bendición estar acá. Y hoy traigo un tema muy interesante. Es algo que está muy interesante, ¿verdad? Pero antes de entrar en ese tema, quiero orar, y quiero pedirte también que me acompañes a orar. Pero si no puedes, quizás andas manejando, no te preocupes, pero vamos a dejar todo esto en la mano de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu presencia, Padre Santo. Señor, reconocemos, Padre, que nosotros no somos nada sin ti, Señor. Reconocemos, Señor, que sin tu presencia, Padre Santo, nosotros no podemos hacer nada, Señor. En este momento, Padre, me dependo de ti, Señor.
Que seas tú hablando, Señor, que no sea yo, Padre Santo. Bendiga, Señor, a todos aquellas personas, Señor, que están en sintonía de este programa, joven. Este es el tiempo de salvación, Señor. Señor, en tus manos, Señor, dejo todo, Señor. Y vamos a empezar con este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y como les decía, ¿verdad? Estoy aquí y quiero hablar de un tema muy interesante. Quiero hablar de libertad. Pero antes de todo eso, quisiera dar el concepto de la libertad. ¿Qué es libertad? Bueno, pues en primer lugar, libertad es un concepto que hace referencia a muchos aspectos de la vida. Comúnmente se le define como aquella facultad natural que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad. En segundo lugar, también es posible comprender la libertad como aquel estado en el que el hombre no está siendo esclavizado ni preso por otro. En tercer lugar, dice, significa el feliz estado de haber sido liberado de la servidumbre para una vida de gozo y satisfacción que anteriormente no era posible. En último lugar, dice, en el Nuevo Testamento la libertad se convierte en un importante concepto teológico para describir la salvación. Eso fue el concepto de libertad. Pero también independencia es sinónimo de libertad. Y hablando de independencia, ayer los guatemaltecos, todo eso, estuvieron emocionados, estuvieron celebrando el día de independencia, porque ellos de verdad son de Guatemala, todo eso, y están muy emocionados, estuvieron muy emocionados allí viendo el desfile, viendo la banda. Y si hablamos específicamente de los de San Martín, ellos fueron a Quetzaltenango, a Xela, para ver el desfile, porque es algo, ¿verdad?, que lo están celebrando, algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Sabemos muy bien que los de Guatemala, ¿verdad?, se fueron independizados de España hace mucho tiempo atrás, que fue el 15 de septiembre de 1821. Entonces allí estuvieron toda esa gente festejando, estuvieron allí en familia, todo eso de verdad fue de mucha bendición, me imagino, ¿verdad? Y también justamente los hermanos de México, los hermanos mexicanos también están celebrando el Día de la Independencia hoy. También ellos están muy emocionados porque ellos fueron independizados también de España, que fue el 16 de septiembre de 1810. Y de verdad estas personas igual, de la misma forma, lo celebran muy bien porque saben que ya son libres. Ya son libres, ya son independizados, ya no se dependen de otra nación, sino que ellos ya tienen su propio gobierno. Y eso está muy interesante. Y esas personas dicen, ya somos libres, ya tenemos nuestro propio gobierno. Es por eso que estamos festejando el Día de la Independencia. Pero también si hablamos aquí de los Estados Unidos, también los Estados Unidos fueron independizados de Inglaterra hace mucho tiempo atrás, que fue el 4 de julio de 1776. Y de verdad ellos fueron independizados de Inglaterra, así como otros países como por ejemplo la India, Sudáfrica, Canadá y otros países se independizaron de Inglaterra. Pero aquí surge una pregunta, quizás estas personas están libres así como país, pero la pregunta es, ¿de verdad están libres como personas? ¿Están libres del mal? Pues yo creo que no, porque hay muchas personas hoy en día que están atados, que están esclavizados. Quizás no están atados literalmente, pero están atados en un vicio. Como por ejemplo, podemos mencionar el vicio de cigarro, el vicio de alcohol, el vicio de droga. Todas esas personas están allí, están queriendo salir de ese vicio, pero desafortunadamente no pueden. ¿Saben por qué? Porque no han reconocido que hay un Salvador, no han reconocido que hay
hay alguien que dio su vida por ellos. Es por esa causa que a ellos les cuesta salir de ese vicio. Como yo decía hace rato, ¿verdad? La India, Sudáfrica, Canadá y otros países se independizaron de Inglaterra. México, Centroamérica, Suramérica y otros países latinoamericanos, ellos también se independizaron a su debido tiempo. Y todos estos países, estas naciones están libres, pero están libres. Pero la pregunta es, hagamos otra vez la pregunta, ¿estamos libres como personas así completamente? De verdad, estamos libres. No, yo no sé si tú te has preguntado, ¿verdad? ¿Estás libre como persona? En primer lugar, ¿por qué todavía somos libres? ¿Por qué todavía somos esclavos? Vamos a leer San Juan 8, 34, 36 y eso va a ser nuestro versículo clave en esta noche. Y vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El problema es que somos esclavos del pecado, continuamos pecando, todos somos pecadores. Hay dos clases de hombres. Ahí está el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es la persona que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Es la persona que no ha reconocido que Jesús es la fuente de salvación. No ha reconocido que Jesús puede limpiar los pecados. Y esa persona, cuando está en pecado o cuando hace pecado, su falta puede ser menor. ¿Sabe por qué? Porque esa persona lo está haciendo así sin conocimiento, por falta de conocimiento. Lo está haciendo por ignorancia. Entonces esa persona, ahí es donde él se deleite, ¿verdad? Ahí es donde está su delicia. Porque yo me acuerdo la otra vez estábamos conversando con otras personas y una de esas personas dijo, ¿sabes qué? Cuando uno está en pecado, uno lo goza, dicen ellos. Uno lo goza, el pecado es rico, decía esa persona. Pero la pregunta es, ¿en las consecuencias? ¿Está bien rico la consecuencia? Yo creo que no. Porque cuando uno está en pecado, ¿verdad? Tu conciencia empieza a repetirte tantas cosas, que no sé qué, que tú estás en pecado y que Dios no te está escuchando. Eso es lo que tu conciencia te dice. Y de que tú estás muy, muy lejos de Dios. Y sí, de verdad, cuando nosotros estamos en pecado, nosotros automáticamente nos alejamos de Dios, estamos lejos de Dios. La persona natural, cuando esa persona peca, ¿verdad? Quizás para él es normal, más que todo, es normal. Pero el hombre espiritual es la persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Ya reconoce que Jesús es la fuente de salvación. Ya reconoce que Jesús es el que dio todo por él. Y se supone que esta persona ya está sellado con el Espíritu Santo, pero aún anda en pecado. Entonces ahí estamos viendo un problema grave. Estamos viendo una falta muy grave. ¿Sabe por qué? Porque se supone que nosotros ya somos redimidos. Se supone que nosotros ya somos libres del pecado, pero aún así estamos esclavizados en ese pecado. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada bueno en nosotros. Jesús tenía razón en una ocasión cuando se enfrentó con este joven rico. Este joven rico le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si nadie es bueno, solamente Dios. De verdad no hay nada bueno en nosotros, pero hay una esperanza. Pero tenemos la oportunidad de someternos a aquel que nos puede dar la salvación, al Hijo que nos liberta, por quien somos verdaderamente libres, el que hizo al máximo sacrificio para liberarnos. Él sí dio todo por nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Jesús. En segundo lugar, vamos a leer Lucas 4, 17, 21. La palabra dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura dentro de vosotros. Y sí se cumplió la promesa de Dios. Sí se cumplió la promesa de Dios. Dios no es hombre para mentir. En el Antiguo Testamento vemos más de 300 profecías que habla del Mesías, de que el Mesías tenía que venir. Y hace aproximadamente 2000 años el Mesías vino aquí. Y sabes, todos nosotros los que leemos la Biblia vemos qué hizo Jesús. Jesús hizo milagros sobrenaturales. Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a dar vista a los ciegos. Él resucitó muertos. Pero no solo vino a resucitar los muertos, no solo vino a dar vista a los ciegos, sino Él vino a libertar a los oprimidos. Él vino a pregonar y a cumplir la promesa de libertarnos del pecado. Él vino. Nosotros somos libres, pero nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que el primer lugar de nuestra vida es Jesús. Vamos a leer Romanos 6, 17 y 18. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Imagínense, hermano, cuando nosotros tomamos la decisión de poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas, realmente podemos ser libres. Porque Él es el único que nos hace libre. Él es el único que dio su vida por nosotros. Él es el único que se sacrificó por todos nosotros. Y Él tiene poder para liberarnos. Él tiene poder para llevarnos a otra dimensión, pero depende de nosotros. Tenemos que tomar la decisión: seguir a Jesús o alejarnos de Él. Seguir a Dios o alejarnos de Dios. Porque si nosotros, yo creo que la decisión más grave, la decisión más tremenda es cuando nosotros dejamos de creer en Dios. La decisión más tremendo es cuando nosotros decimos: yo quiero tirar la toalla, yo ya no quiero, yo ya no soporto todo esto. Yo estoy orando, pero no veo efecto. Yo no veo resultado. He estado de pie, he estado arrodillado también, orando por algo, pero no veo efecto. ¿Sabes qué? Si tú piensas eso, yo creo que es muy importante que tú le digas al Señor: yo te creo, Señor. Yo te creo, aunque tarde, pero yo voy a ver tu promesa. Así como toda la promesa, ¿verdad? O todo lo que se hablaba del Mesías. Toda la gente esperaban la venida del Mesías, pero llegó un día de que Jesús llegó aquí. Y de verdad es por esa causa que nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios. Estamos proclamando las buenas nuevas. Estamos diciendo a toda la gente que Jesús vive y Él puede darnos salvación. En tercer lugar, quizás te haces la pregunta: pero bueno, yo estoy confundido y yo quisiera saber cómo puedo hacer para ser libre. Quisiera saber cómo puedo salir de este hoyo. Yo quisiera saber cómo puedo salir de este vicio. Quizás estás en un vicio y tratas de salir de ese vicio, pero no puedes. Déjame decirte que Jesús te puede salvar. La misma Biblia nos da la respuesta. La respuesta está en San Juan 8, 31, 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es la respuesta. Cuando nosotros estamos en una confusión, cuando nosotros decimos es que yo soy un esclavo y no puedo salir de esto, la respuesta Jesús mismo nos da. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesús y ser sus discípulos para conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Pero ¿cómo para ser discípulo de Jesús? ¿Cómo podemos hacer para seguir a Jesús? Pues hermanos, yo quiero animarte. Seguir a Jesús es obedecer su palabra. No, como dije hace rato cuando muy comenzamos, nosotros fallamos y miles de veces a nuestro Dios, pero nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso. De verdad, nuestro Dios nos puede ayudar para ser su discípulo. Tenemos que tener una relación personal con Él, porque hay mucha diferencia entre un fan y un seguidor. Un fan es aquella persona que sabe acerca de alguien. Como por ejemplo, sabe de dónde es, sabe su comida favorita, todo eso, pero sabe nada más, pero no conoce a Él. Cuando nosotros somos seguidores, conocemos a ese alguien, ¿verdad? A quien estamos siguiendo. Por ejemplo, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, lo que tenemos que hacer es entrar en su presencia, ¿verdad? Entrar en su presencia y escudriñar la palabra. Eso, yo creo que esos son los requisitos para que nosotros podamos ser discípulos de Jesús. Yo los animo, ¿verdad? Quizás estás en una situación muy difícil y dices, yo quisiera levantarme, pero no puedo porque es muy duro. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, dice la palabra de Dios. Esa palabra lo podemos tomarlo para nosotros. Porque si nosotros clamamos al Señor, si nosotros empezamos a levantar nuestras manos para apasionarnos más de la palabra de Dios, Dios mismo puede poner esa pasión en nosotros. Termino con esto. Vamos a ver Juan 8:36. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes qué? Quizás en este momento estás pasando en una situación muy difícil. Quizás estás atado. Quizás estás en el suelo por causa del pecado, porque el pecado te ha hecho ser un esclavo. Pero déjame decirte que Jesús vino hace más de 2000 años. Y cuando Jesús murió en la cruz, es el día que te dio la libertad. Es el día que te dio la libertad para entrar en su presencia. Porque nosotros tenemos ese acceso de entrar en la presencia de Dios. Pero tenemos que reconocer que Él es nuestro Salvador. Tenemos que reconocer que Él murió en la cruz por nuestra causa. La palabra de Dios dice en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si nosotros creemos en nuestro Dios, si nosotros creemos en Él, entonces nosotros vamos a tener la vida eterna. Pero sabes, una cosa te digo, cuando Jesús murió, entonces nosotros en ese momento fuimos libres, independizados de la maldad, todo eso. Entonces nosotros ya somos libres porque, ¿sabes por qué? Porque el sacrificio que hizo Jesús en nosotros fue grande. Yo no sé, quizás estás en una situación muy difícil en este momento
y dices, yo quiero seguir otra vez, yo quiero seguir otra vez en los caminos del Señor. Porque una de las cosas que cuando uno está en el camino del Señor, el Señor nos ofrece la vida eterna. ¿Quién no quiere tener la vida eterna? Es por esa causa que nosotros estamos aquí, para animarte y levantarte el ánimo en el nombre de Jesús. Quizás dices, mi vida no tiene sentido, pero cuando tú entregas tu vida a Jesús, allí es donde vas a ver el sentido de tu vida. Levanta tu mano, ora, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos dé fuerza. Vamos a pedir a Dios que te dé fuerza para que tú puedas seguir echándole ganas y de verdad, y que puedas inspirar a muchas personas que vienen atrás de ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, una vez más de estar en tu presencia, Padre Santo. Señor, quizás, Señor, hay una persona, Padre Santo, que está pasando en una situación muy difícil, Señor. Quizás está esclavizado, Señor, por causa del pecado, Señor. Quizás está esclavizado por un vicio, Señor, que ofrece el mundo, Señor. Pero en este momento, Padre Santo, yo declaro, Señor, una bendición en su vida, Señor. Porque yo creo, Señor, que no hay cosas imposibles, Señor, para ti. Yo creo, Señor, que tú puedes hacer un milagro, Padre Santo. Aunque para nosotros es algo difícil, Señor. Pero yo creo con todo mi corazón. Yo creo con la confianza, Señor, con la certeza de que tú puedes hacer un milagro sobrenatural. Así como hiciste, Señor, cuando sacaste al pueblo de la esclavitud, Señor. Allí en Egipto, Señor. Uno de los milagros más tremendos, Señor, que hiciste es abrir el mar, Señor. Aunque las personas no podían creer, Señor, pero el mar se abrió, Padre, literalmente se abrió, Padre Santo, y es un milagro, Señor, sobrenatural, Señor. Y así mismo puedes hacer en la vida de cada persona, Señor, que están pasando en una situación muy difícil, Señor. En el nombre de Jesús dejo, Señor, estos jóvenes en tus manos, Señor, estas señoritas, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú nos levantarás, Señor. Creemos, Señor, que tú nos llevarás a otra dimensión, Padre Santo, porque tú eres un Dios grande, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Esto ha sido la palabra. Eso ha sido la palabra en esta noche. Y de verdad, si para ti, verdad, ha sido de mucha bendición, bueno, puedes llamarnos en nuestro número de teléfono 502-356-7260. Y de verdad, nosotros estamos muy dispuestos aquí para seguir animándote. Y si quieres contactarnos en mi número de teléfono personal, también puedes llamar en el número 502-835-6689. Y con mucho gusto aquí estamos. Es por eso que Dios nos dio este privilegio, ¿verdad? Dios dio ese privilegio para nosotros, Señor, para que nosotros podamos animarte. Y eso es el propósito. Eso es el propósito, para animarte y decirte que Dios te ama y que hay un propósito muy grande en tu vida. Esto ha sido la palabra de Dios. Yo creo que vamos a escuchar un canto. Después de este canto, aquí estamos con los otros muchachos, ¿verdad? Ya que vamos a seguir platicando acá. Amén. Gracias por su tiempo.